Muchísimas gracias. Y ahora es un honor, un orgullo y un momento particularmente bonito para mí darle la palabra a una compañera con quien compartimos experiencias importantes, luchas importantes y mucho frío allá en Bruselas. Un referente para mí, la próxima presidenta de Andalucía, Teresa Rodríguez. Me vais a permitir que empiece mi intervención saludando a alguien a quien seguramente le hubiera gustado estar aquí, que ha estado conmigo durante una semana entera recorriendo Andalucía y que era el compañero inmejorable del proceso de confluencia. Antonio Maillo, recupérate, descansa esta semana y vuelve con nosotros y nosotras. En segundo lugar, quisiera mandar un saludo solidario a una profesión con la que no en pocas ocasiones tenemos discusiones e incluso conflictos, que es el mundo del periodismo. Vuelven a despedir a periodistas andaluces, en este caso en el Correo de Andalucía. Y nosotros ni en El Mundo ni en el Correo de Andalucía queremos que se despida a nadie, porque necesitamos que se cuente nuestra vida en andaluz. Ningún despido en medios de comunicación de Andalucía. Un abrazo solidario, os apoyamos en vuestra lucha. Mira, mi madre nació en la calle Escobero, aquí atrás, en el barrio de la Macarena. Y ayer me contaba que un día a su madre se le cayó al suelo la tortilla de patata que había hecho para cenar esa noche. Y la forma en la que tan amargamente lloraba mi abuela porque no tenía otra cosa que poner encima de la mesa. Antes de ayer mi madre y yo nos encontrábamos a una señora en Cádiz, sí, en Cádiz, donde hay un ayuntamiento del cambio, que nos contaba cómo estaba cenando pan con manteca para poderle dar los huevos a sus nietos. Han pasado muchas cosas entre mi abuela y esa abuela. Han pasado muchas cosas buenas, que han sido conquistadas por la gente y que han sido disfrutadas por la gente. El pánico que tenemos y la razón por la que estemos aquí es que vuelven a pasar las mismas cosas que pasaban hace 40 años y no lo vamos a consentir. Estamos en el momento de cambiar el rumbo de la historia, de cambiar el rumbo de las políticas que se hacen contra la gente. Ese es nuestro reto y nuestra responsabilidad como generación. Antes de ayer vi una viñeta donde un señor mayor con una boina iba a una urna con un voto del Partido Socialista, un votante de corazón. Y mientras estaba depositando el voto en la urna, decía: espero que caiga para el lado bueno. No es responsable y no es honesto jugar al escondite con los votos de la gente. Nosotros queremos saber para qué lado van a caer todos esos votos de los socialistas honestos que votan desde su corazón al Partido de los Trabajadores y que miraron absortos cómo decidieron amarrarse los pies con el partido de la ultraderecha económica de este país, que es Ciudadanos. Que les digan qué van a hacer con sus votos. Por favor, que lo hagan. Si no, no es honesto. Si no, no es honrado. No se juega al escondite con los votos de la gente. Y algunos piensan también que Andalucía es de su propiedad. Lo pensó en su momento Esperanza Aguirre con Madrid, hasta que llegó con Carmena. Lo pensaba también Rita Barberá de Valencia. Lo pensaba Teófila Martínez, os lo puedo asegurar. Recuerdo su gesto roto el día de las elecciones. Lo pensaba también Teófila Martínez. Y lo pensaron también muchísimo, los que creyeron que en Sevilla iban a tener mayoría con el Partido Popular, los que creyeron que en Marbella, que en Jerez, que lo iban a tener. Sin embargo, los votos del cambio, cuando tenían relación con Podemos, nunca dudaron. Siempre supieron de qué lado colocarse. Todos los que votaron candidaturas unitarias
candidaturas de Unidad Popular, sabían que nuestro voto iba a ser para desalojar al Partido Popular de las instituciones, y lo hemos hecho cada vez que hemos tenido ocasión y lo seguiremos haciendo cada vez que tengamos ocasión. Claridad, claridad en eso. Mirad, en menos de una semana, Susana Díaz nos ha llamado escorpiones, ensaladilla rusa, nos ha llamado osos amorosos, nos ha llamado mortadelo. La verdad es que la creatividad no tiene fin. Yo creo que guarda relación con los nervios que tienen. Y yo le concedo a todo el mundo el derecho a desfogarse. Es una vía para relajarse y nos va a venir siempre muy bien volvernos a encontrar en el Parlamento más relajados. Nos va a venir muy bien. Pienso honestamente que en la defensa de los intereses de Andalucía se equivoca de adversario. Se equivoca de adversario porque ya últimamente casi ni siquiera habla del Partido Popular. No le leo ningún titular en contra del Partido Popular en ningún caso. Creo que se equivoca de adversario. Pero hay una cosa que no tiene que ver con cómo nos llame o qué es lo que nos dice, sino hay una cosa que yo no le consentiría, que yo no le perdonaría, que es utilizar Andalucía como piedra arrojadiza contra nadie, ni como piedra arrojadiza contra Pedro Sánchez para cortarle las alas, ni como piedra arrojadiza contra ningún otro pueblo. El otro día en Barcelona un hombre de Villanueva del Arzobispo, Jaén, me decía que no entendía por qué del discurso anticatalán, cuando hay tantísimos andaluces que han conseguido allí la felicidad. Andalucía no se construye contra nadie, no se construye contra nadie, no es una piedra arrojadiza en manos de nadie. El 4 de diciembre y el 28 de febrero, Andalucía quiso construirse por sí, dice nuestro himno. Andalucía por sí, no contra nadie. Andalucía por sí porque entendíamos que teníamos que recuperar la bandera de la soberanía popular en una tierra que estaba en una situación de dependencia económica, que no había desarrollado plenamente sus capacidades industriales, que no había desarrollado suficientemente sus servicios públicos, donde se concentraban cifras especialmente dolorosas de exclusión social y de desempleo. Fijaos que casi 40 años después el reto sigue siendo el mismo. El reto sigue siendo el mismo. Contra nadie no. Por sí y para sí. Ahí nos va a encontrar siempre. Por sí y para sí. Y yo no puedo dejar de hablar de algo que nos ha dolido en el corazón a todos los andaluces y andaluzas. Ve a dos expresidentes caminitos del banquillo en los tribunales. Eso no puede haber una sociedad que lo vea sin que le duela el corazón. Y yo digo una cosa, hemos sido muy condescendientes. Hemos dicho, no pensamos, no tenemos motivo para pensarlo que se hayan llevado ni un solo euro al bolsillo. De lo que sí son culpables, ¿sabéis de qué es? De que todos los fondos que llegaron, de fondos europeos y de fondos del Estado para conseguir la industrialización de nuestra tierra, para formar a nuestros trabajadores y trabajadoras, lo utilizaran para construir chiringuitos sin pensar el futuro de nuestros jóvenes, sin pensar el futuro de nuestra economía, devolviendo millones de euros a Europa en una mala gestión que les venía muy bien en determinados sitios. Eso no se lo vamos a perdonar, de eso sí son culpables. Empleo, primera preocupación de los andaluces y de las andaluzas. Dijo Rosell, el presidente de la patronal, que los contratos estables eran cosas del pasado. Del siglo pasado en concreto, dijo. Habría que recordarle al señor Rosell que en el siglo pasado no había derecho a las vacaciones, no había derecho al permiso por maternidad, no había derecho al permiso por lactancia, no estaban aseguradas las pensiones de nadie, y que fue gracias a la lucha, al sudor, a la pelea de los trabajadores y las trabajadoras que se conquistaron esos derechos. Primero una clase de historia, señor Rosell, para hablar de nosotros y nosotras. Primero eso. Y lo segundo es que quizá para poder hablar con legitimidad a la gente de que tiene que empeorar sus condiciones laborales,
Pues que empiece él poniéndose un contrato a tiempo parcial por obra y servicio, trabajando 12 horas, sin derecho a vacaciones, despedido en verano, vuelto a contratar en septiembre, que empiece él. Y ya nos lo pensamos, ¿verdad? Nosotros decimos, hay que subir el salario mínimo interprofesional. Primero 800 euros, luego 900 euros. Se puede hacer y lo hemos demostrado. Somos el único partido que presenta un programa electoral con memoria económica, para que luego nos hablen de rigor, con memoria económica. Y decimos también un plan de renta garantizada. Tenemos que garantizar unos mínimos vitales para toda la población. Porque hay que garantizar que los trabajadores y trabajadoras en Andalucía, cuando se levantan por la mañana y van a buscar trabajo, no tienen miedo de que sus hijos no coman ese día. Eso es dar dignidad. Eso es dar dignidad, no es cambiar la relación entre las clases sociales, es darle dignidad a la gente. Ya veréis cómo sube el salario cuando eso ocurra, cuando hay una garantía de supervivencia por parte de la gente. No es mucho dinero, pero es mucha dignidad. Dicen nosotros, van a subir los impuestos, ahí a tutiplén. Y vamos a decirle, sí, vamos a subir los impuestos. ¿Hay alguien en esta plaza que cobre más de 60.000 euros al año? Por ahí hay un compañero. A ese compañero le vamos a subir un poquito los impuestos, no pasa nada. Le vamos a subir los impuestos un poquito. ¿A quién más le vamos a subir los impuestos? A las empresas que consiguen 400 millones de euros en beneficios. ¿Sabéis por qué? Porque pagan los mismos impuestos que el caballero que está abriendo aquel negocio de allí. Pues ya le toca pagar quizás un poquito más de impuestos, ¿verdad? Pues con eso conseguiríamos suficientes fondos para poder implementar esa renta mínima garantizada para todo el mundo. ¿Pero qué impuestos vamos a bajar? Porque nadie habla del IVA. Del IVA que subieron unos al 16, al 18% y que subieron otros al 21%. Nosotros decimos un IVA hiperreducido para los productos de primera necesidad, entre ellos la luz, que la vamos a bajar del 21 al 10%. Comprometido, comprometido. Y dicen también, le van a quitar a la gente las casas y los ahorros. Tiene gracia. ¿Recordáis quién le ha quitado los ahorros a la gente? ¿Quién le ha quitado a las personas mayores dinero con las preferentes? ¿Quién le ha quitado a la gente las viviendas? Los bancos nos han robado 3 veces. Primero con cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Segundo con un rescate bancario que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas con cargo a dinero público. Y luego encima hemos creado un banco malo para sanear lo que ellos llaman activos tóxicos, que son las casas de las que se desahucia gente. Bueno, pues vamos a empezarle a pedir el dinero de vuelta del rescate bancario. Y vamos a convertir ese banco malo en un banco bueno para poder tener un parque público de alquiler social que dé dignidad a la gente en un país con demasiadas viviendas vacías. Antonio Manuel Rodríguez escribió un artículo muy bonito donde decía que los andaluces no tenemos apellidos. No tenemos ni 8 apellidos, como la famosa película sobre los vascos, ni tenemos 9 apellidos, como la famosa película sobre los catalanes. Y le respondió con una enorme sabiduría Jesús, bienvenido en Cádiz, diciendo, nuestro apellido es Monje, Cruz, Lorca, Machado, Pineda, Picasso, Falla, Becker. Un pueblo consciente de que es. ¿Y el cambio? ¿Tiene el cambio apellido? Intentan ponerle 1000 apellidos al cambio. Pero ¿sabéis qué? Ya no encuentran un cajón lo suficientemente grande como para meternos en él, cerrarlo y no volvernos a escuchar nunca más. Lo hicieron durante mucho tiempo cuando estábamos en las plazas indignados. Ahora tienen muchas dificultades para encontrar ese cajón con esa etiqueta con la cual puedan cerrar y no escuchar nunca más.
porque efectivamente somos los que ocupamos las plazas, somos los de la marea verde, los de la marea blanca, somos los de las organizaciones sindicales honestas, somos la gente que ha peleado durante 8 años contra las consecuencias de la crisis. Pero es que también somos a quien despidieron de su trabajo, a quien echaron de su casa, a quien quitaron el profesor de apoyo, a quien quitaron el médico o le cerraron el centro de salud por la tarde, como va a pasar en Andalucía este verano. Somos todo eso, somos pueblo y ya no van a poder dejar de escucharnos nunca más. El 26 de junio, desde Andalucía, un cambio potente que asegure un proceso de recuperación de nuestra vida y de nuestra soberanía desde el sur. Un abrazo y muchas gracias. Y ahora, decía antes, Presidenta. decía antes que están muy nerviosos. Y es que nosotros, como sabéis, no hacemos encuestas porque las encuestas son muy caras y nuestra campaña no se financia con el dinero de los bancos porque no queremos tener que deberles nada. Pues sabéis, si hay alguien que pone de verdad nervioso a los adversarios, a los defensores del inmovilismo, es Íñigo Errejón. Es la calma, es la tranquilidad, es el gesto sereno, es la palabra precisa que decía Silvio Rodríguez y hoy tenemos el orgullo de tenerlo con nosotros en Sevilla. Muchas gracias, Íñigo. 40 años y no lo vamos a consentir, estamos en el momento de cambiar el rumbo de la historia, de cambiar el rumbo de las políticas que se hacen contra la gente. Ese es nuestro reto y nuestra responsabilidad como generación. Antes de ayer vi una viñeta donde un señor mayor con una boina iba a una urna con un voto del Partido Socialista, un votante de corazón. Y mientras estaba depositando el voto en la urna, decía: espero que caiga para el lado bueno. No es responsable y no es honesto jugar al escondite con los votos de la gente. Nosotros queremos saber para qué lado van a caer todos esos votos de los socialistas honestos que votan desde su corazón al Partido de los Trabajadores y que miraron absortos cómo decidieron amarrarse los pies con el partido de la ultraderecha económica de este país, que es Ciudadanos. Que les digan qué van a hacer con sus votos. Por favor, que lo hagan. Si no, no es honesto. Si no, no es honrado. No se juega al escondite con los votos de la gente. Y algunos piensan también que Andalucía es de su propiedad. Lo pensó en su momento Esperanza Aguirre con Madrid, hasta que llegó con Carmena. Lo pensaba también Rita Barberá de Valencia. Lo pensaba Teófila Martínez, os lo puedo asegurar. Recuerdo su gesto roto el día de las elecciones. Lo pensaba también Teófila Martínez. Y lo pensaron también muchísimo, los que creyeron que en Sevilla iban a tener mayoría con el Partido Popular, los que creyeron que en Marbella, que en Jerez, que lo iban a tener. Sin embargo, los votos del cambio, cuando tenían relación con Podemos, nunca dudaron. Siempre supieron de qué lado colocarse. Todos los que votaron candidaturas unitarias, candidaturas de unidad popular, sabían que nuestro voto iba a ser para desalojar al Partido Popular de las instituciones. Y lo hemos hecho cada vez que hemos tenido ocasión y lo seguiremos haciendo cada vez que tengamos ocasión. Claridad en eso. Mirad, en menos de una semana, Susana Díaz nos ha llamado escorpiones, ensaladilla rusa, nos ha llamado osos amorosos, nos ha llamado mortadelo. La verdad es que la creatividad no tiene fin.
yo creo que guarda relación con los nervios que tienen. Y yo le concedo a todo el mundo el derecho a desfogarse. Es una vía para relajarse y nos va a venir siempre muy bien volvernos a encontrar en el Parlamento más relajados. Nos va a venir muy bien. Pienso honestamente que en la defensa de los intereses de Andalucía se equivoca de adversario. Se equivoca de adversario porque ya últimamente casi ni siquiera habla del Partido Popular. No le leo ningún titular en contra del Partido Popular en ningún caso. Creo que se equivoca de adversario. Pero hay una cosa que no tiene que ver con cómo nos llame o qué es lo que nos dice, sino hay una cosa que yo no le consentiría, que yo no le perdonaría, que es utilizar Andalucía como piedra arrojadiza contra nadie, ni como piedra arrojadiza contra Pedro Sánchez para cortarle las alas, ni como piedra arrojadiza contra ningún otro pueblo. El otro día en Barcelona un hombre de Villanueva del Arzobispo, Jaén, me decía que no entendía por qué del discurso anticatalán, cuando hay tantísimos andaluces que han conseguido allí la felicidad. Andalucía no se construye contra nadie, no se construye contra nadie, no es una piedra arrojadiza en manos de nadie. El 4 de diciembre y el 28 de febrero, Andalucía quiso construirse por sí, dice nuestro himno. Andalucía por sí, no contra nadie. Andalucía por sí porque entendíamos que teníamos que recuperar la bandera de la soberanía popular en una tierra que estaba en una situación de dependencia económica, que no había desarrollado plenamente sus capacidades industriales, que no había desarrollado suficientemente sus servicios públicos, donde se concentraba cifras especialmente dolorosas de exclusión social y de desempleo. Fijaos que casi 40 años después el reto sigue siendo el mismo. El reto sigue siendo el mismo. Contra nadie no, por sí y para sí. Ahí nos va a encontrar siempre, por sí y para sí. Y yo no puedo dejar de hablar de algo que nos ha dolido en el corazón a todos los andaluces y andaluzas. Ve a dos expresidentes caminito del banquillo en los tribunales. Eso no puede haber una sociedad que lo vea sin que le duela el corazón. Y yo digo una cosa, hemos sido muy condescendientes. Hemos dicho, no pensamos, no tenemos motivo para pensar lo que se hayan llevado ni un solo euro al bolsillo. De lo que sí son culpables, ¿sabéis de qué es? De que todos los fondos que llegaron, de fondos europeos y de fondos del Estado para conseguir la industrialización de nuestra tierra, para formar a nuestros trabajadores y trabajadoras, los utilizaran para construir chiringuitos sin pensar el futuro de nuestros jóvenes, sin pensar el futuro de nuestra economía, devolviendo millones de euros a Europa en una mala gestión que les venía muy bien en determinados sitios. Eso no se lo vamos a perdonar. De eso sí. Muchísimas gracias. Y ahora es un honor, un orgullo y un momento particularmente bonito para mí darle la palabra a una compañera con quien compartimos experiencias importantes, luchas importantes y mucho frío allá en Bruselas. Un referente para mí, la próxima presidenta de Andalucía, Teresa Rodríguez. Me vais a permitir que empiece mi intervención saludando a alguien a quien seguramente le hubiera gustado estar aquí, que ha estado conmigo durante una semana entera recorriendo Andalucía y que era el compañero inmejorable del proceso de confluencia. Antonio Maillo, recupérate, descansa esta semana y vuelve con nosotros y nosotras. En segundo lugar, quisiera mandar un saludo solidario a una profesión con la que no en pocas ocasiones tenemos discusiones e incluso conflictos, que es el mundo del periodismo. Vuelven a despedir a periodistas andaluces, en este caso en el Correo de Andalucía. Y nosotros ni en el mundo ni en el Correo de Andalucía queremos que se despida a nadie,
porque necesitamos que se cuente nuestra vida en andaluz. Ningún despido en medios de comunicación de Andalucía. Un abrazo solidario, os apoyamos en vuestra lucha. Mira, mi madre se nació en la calle Escobero, aquí atrás, en el barrio de la Macarena. Y ayer me contaba que un día a su madre se le cayó al suelo la tortilla de patata que había hecho para cenar esa noche. Y la forma en la que tan amargamente lloraba mi abuela porque no tenía otra cosa que poner encima de la mesa. Antes de ayer mi madre y yo nos encontrábamos a una señora en Cádiz, sí, en Cádiz, donde hay un ayuntamiento del cambio, que nos contaba cómo estaba cenando pan con manteca para poderle dar los huevos a sus nietos. Han pasado muchas cosas entre mi abuela y esa abuela. Han pasado muchas cosas buenas, que han sido conquistadas por la gente y que han sido disfrutadas por la gente. El pánico que tenemos y la razón por la que estemos aquí es que vuelven a pasar las mismas cosas que pasaban hace puesto que el caballero que está abriendo aquel negocio de allí. Pues ya le toca pagar quizás un poquito más de impuestos, ¿verdad? Pues con eso conseguiríamos suficientes fondos para poder implementar esa renta mínima garantizada para todo el mundo. Pero ¿qué impuestos vamos a bajar? Porque nadie habla del IVA que subieron unos al 18% y que subieron otros al 21%. Nosotros decimos un IVA hiperreducido para los productos de primera necesidad, entre ellos la luz, que la vamos a bajar del 21 al 10%. Comprometido. Y dicen también, le van a quitar a la gente las casas y los ahorros. Tiene gracia. ¿Recordáis quién le ha quitado los ahorros a la gente? ¿Quién le ha quitado a las personas mayores dinero con las preferentes? ¿Quién le ha quitado a la gente las viviendas? Los bancos nos han robado 3 veces. Primero con cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Segundo con un rescate bancario que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas con cargo a dinero público. Y luego encima hemos creado un banco malo para sanear lo que ellos llaman activos tóxicos, que son las casas de las que se desahucia gente. Bueno, pues vamos a empezarle a pedir dinero de vuelta del rescate bancario. Y vamos a convertir ese banco malo en un banco bueno para poder tener un parque público de alquiler social que dé dignidad a la gente en un país con demasiadas viviendas vacías. Antonio Manuel Rodríguez escribió un artículo muy bonito donde decía que los andaluces no tenemos apellidos. No tenemos ni 8 apellidos, como la famosa película sobre los vascos, ni tenemos 9 apellidos, como la famosa película sobre los catalanes. Y le respondió con una enorme sabiduría Jesús, bienvenido en Cádiz, diciendo, nuestro apellido es Monje, Cruz, Lorca, Machado, Pineda, Picasso, Falla, Becker. Un pueblo consciente de que es. ¿Y el cambio? ¿Tiene el cambio apellido? Intentan ponerle 1000 apellidos al cambio. Pero ¿sabéis qué? Ya no encuentran un cajón lo suficientemente grande como para meternos en él, cerrarlo y no volvernos a escuchar nunca más. Lo hicieron durante mucho tiempo cuando estábamos en las plazas indignados. Ahora tienen muchas dificultades para encontrar ese cajón con esa etiqueta con la cual puedan cerrar y no escuchar nunca más. Porque efectivamente somos los que ocupamos las plazas, somos los de la marea verde, los de la marea blanca, somos los de las organizaciones sindicales. Sí son culpables. Empleo, primera preocupación de los andaluces y de las andaluzas. Dijo Rosell, el presidente de la patronal, que los contratos estables eran cosas del pasado. Del siglo pasado en concreto, dijo. Habría que recordarle al señor Rosell que en el siglo pasado no había derecho a las vacaciones, no había derecho al permiso por maternidad, no había derecho al permiso por lactancia, no estaban aseguradas las pensiones de nadie y que fue gracias a la lucha, al sudor, a la pelea de los trabajadores y las trabajadoras que se conquistaron esos derechos. Primero una clase de historia, señor Rosell,
para hablar de nosotros y nosotras. Primero eso. Y lo segundo es que quizá para poder hablar con legitimidad a la gente de que tiene que empeorar sus condiciones laborales, pues que empiece él poniéndose un contrato a tiempo parcial por obra y servicio, trabajando 12 horas, sin derecho a vacaciones, despedido en verano, vuelto a contratar en septiembre, que empiece él. Y ya nos lo pensamos, ¿verdad? Nosotros decimos, hay que subir el salario mínimo interprofesional. Primero 800 euros, luego 900 euros. Se puede hacer y lo hemos demostrado. Somos el único partido que presenta un programa electoral con memoria económica, para que luego nos hablen de rigor, con memoria económica. Y decimos también un plan de renta garantizada. Tenemos que garantizar unos mínimos vitales para toda la población. Porque hay que garantizar que los trabajadores y trabajadoras en Andalucía, cuando se levantan por la mañana y van a buscar trabajo, no tienen miedo de que sus hijos no coman ese día. Eso es dar dignidad. Eso es dar dignidad, no es cambiar la relación entre las clases sociales, es darle dignidad a la gente. Ya veréis cómo sube el salario cuando eso ocurra, cuando hay una garantía de supervivencia por parte de la gente. No es mucho dinero, pero es mucha dignidad. Dicen nosotros, van a subir los impuestos, ahí a tutiplén. Y vamos a decirle, sí, vamos a subir los impuestos. ¿Hay alguien en esta plaza que cobre más de 60.000 euros al año? Por ahí hay un compañero. A ese compañero le vamos a subir un poquito los impuestos, no pasa nada. Le vamos a subir los impuestos un poquito. ¿A quién más le vamos a subir los impuestos? A las empresas que consiguen 400 millones de euros en beneficios. ¿Sabéis por qué? Porque pagan los mismos impuestos